a ser en tres partes. Primero la parte edáfica y luego después la parte foliar y luego después la parte referida a lo que son microorganismos eficientes. ¿De acuerdo? Eh, mm, para que se entienda, el título dice Manejo fisionutricional del cultivo de fresa y nuestra productividad, sanidad y calidad de las cosechas, permitiendo una rentabilidad superior. Todos sabemos, Todos. ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, adelante, sí, continúe, ingeniero. Toda esta parte de la parte fitosanitaria, creo que todos lo tienen claro. Y también todos sabemos que los cultivos nacen con un potencial genético, tienen un potencial genético intrínseco, pero desde que se instala en un campo, cual fuera él, los cultivos siempre tienen factores que afectan a su rendimiento o a su potencial genético. Ya es bien conocido que los factores son temperatura o clima en general, insectos, la parte biótica, suelo, textura, estructura, en fin, hay muchas variables que hacen que las plantas no puedan expresar su verdadero potencial genético. Lo más comercial, lo más conocido, lo más manipulado, entre todo lo que se maneja de los cultivos en general, son las plagas. Entonces, normalmente el agricultor está más que preocupado con todas las plagas habidas y por haber. En cada etapa de crecimiento del cultivo se presentan un sinnúmero de plagas que ya todos los agricultores lo tienen más que claro. Así como hay plagas, también hay enfermedades ya conocidas por los agricultores. Y para estos problemas fitosanitarios, inclusive a nivel radicular también ocurre lo mismo, en el mercado ya se viene manejando por años el mismo concepto, el concepto de matar y solamente matar. Pero creo que son pocos a nivel nacional e internacional que ven las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. ¿Cómo así? Así como todas las plantas nacen con un potencial genético, dentro de ese paquete de potencial genético también existe la capacidad de resistir a cualquier factor que le pueda hacer daño, en términos generales. Y eso es un principio de todo ser vivo en el planeta. Así sea unicelular o pluricelular, todos nacen con un sistema inmunológico. Pero en el camino, lamentablemente, se ha tratado de minimizar o de simplificar la parte nutricional. Inclusive algunos han llegado al extremo desde hace muchos años de trabajar con tres minerales porque son los que supuestamente más consumen o son los que más consumen una planta: nitrógeno, fósforo, potasio. Y casi todo se suscribe a ese aporte de nutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio. Algunos por ahí complementan ahora, sobre todo ahora en el caso de la fresa que lo manejan con río tonificado, con varios sulfatos: sulfato de potasio, sulfato de magnesio, varios sulfatos. Pero no se ha ido más allá. Inclusive nosotros en la universidad, la mayoría nos han enseñado que las plantas requieren 17 minerales y los que más consumen son nitrógeno, fósforo y potasio. Pero no nos han hablado de otros nutrientes. Y ahora, hace poco, Discovery Channel y otras instituciones internacionales empiezan a soltar información. Y hay un sinnúmero de datos a nivel internacional. Ahora, con las redes sociales nos podemos enterar más fácilmente. Trabajos de investigación de universidades de prestigio a nivel internacional, de Estados Unidos, de Europa, no sé, de Rusia. Hemos hecho trabajos varios, hemos corroborado estos temas, donde las plantas no solo requieren esos 17 minerales, lo que es más, las plantas emplean prácticamente toda la tabla periódica. Y haciendo trabajos de investigación en campo, pudimos ver
o mejor dicho, pudimos demostrar hoy en día, inclusive a nivel este, universitario, porque hemos planteado trabajos de investigación a nivel universitario, para corroborar este planteamiento de que si el agricultor aprende a mineralizar sus plantas, aprende a darle las sustancias orgánicas que requiere, las plantas todas, cual fuera la especie, tienen la capacidad de resistir a cualquier factor que le pueda afectar en su desarrollo. Eso nos ha permitido, inclusive, no solamente incrementar la productividad, sino más allá, hemos logrado la calidad de la fruta, la sanidad de la fruta y la vida post cosecha mucho más prolongada. Pero repito, todos se han circunscrito a matar. Matar insectos, matar hongos, matar nemátodos, matar malezas, matar, matar y matar. Y con la parte nutricional, sí, ahora hay más empresas que ya te venden otras fuentes de nutrientes, sí lo hay, pero no veo mucho aquellas que vean la parte nutricional, pero con otros minerales, con otras sustancias. Lo que es más, nosotros nos hemos preocupado mucho por ver qué tanto aprovecha una planta sustancias que se le dan a los animales o a los seres humanos y ellas los puedan procesar. Y en la práctica hemos podido ver que las respuestas son extremadamente interesantes. Como hemos dividido, y quiero hacer esta introducción para aclarar lo que se conoce de los cultivos, pero nosotros como empresa, tanto en frutos orgánicos como en Organic Fruits, venimos ya 25 años trabajando con el tema de la nutrición, sea suelo o foliar. En su momento trabajamos con Stoller, tuve la oportunidad de ser su alumno, del doctor Jerry Stoller ya fallecido, pero Jerry, el doctor Jerry, aperturó muchas ventanas en la parte fisiológica, al menos para mí. Y eso me permitió desarrollar algunos productos. Repito, tanto foliar como suelo. La mayoría considera que las aplicaciones foliares simplemente son correctivos y no necesariamente. Muchos agricultores, muchos profesionales afirman que una aplicación foliar es simplemente una corrección, porque tengo una deficiencia de zinc, porque tengo una deficiencia de boro, porque tengo una deficiencia de nitrógeno o una deficiencia de fierro, ya a una aplicación foliar. Y nosotros venimos demostrando que no necesariamente es así. Las plantas responden de manera hormonal a cualquier factor que le pueda afectar, cual fuera él, sea biótico, sea edáfico, sea climático, cualquiera sea la variable que le va a estar haciendo daño o alterarla o estresarla, la planta reacciona de manera hormonal. En esa reacción hormonal ya se han estudiado, por lo que entiendo hasta ahora se conocen más de 87 moléculas agrupadas en 5 grupos: citoquininas, ocinas, giberinas, acinas y ácido abscísico, etileno, ¿sí? Y ácido abscísico. Y algunos han aprendido a utilizar hormonas. Yo también empecé con eso con el doctor Jerry Stoller, empecé. Estoy hablando del año 2000, ya estamos en 25. Ya, pero en el camino descubrimos que le podemos dar sustancias a que la planta produzca sus propias hormonas. Habiendo tantas moléculas, ¿cómo es que yo puedo creer que voy a tener la suficiente capacidad de saber cuál de ellas es la que la planta requiere para contrarrestar el efecto negativo que está ocurriendo? Si no tenemos claro cuál de las citoquininas, no tenemos claro cuál de las auxinas. No es que solo sea una auxina o una citoquinina o una gibberelina, no, son muchas moléculas diferentes. Vaya usted a saber con qué concentración, qué mezcla. ¿Hay respuestas positivas? Sí, pues, porque se está empujando a la planta. Pero nuestra propuesta va por el lado más natural, respetando un poco los procesos fisiológicos, el ciclo de Krebs, el ciclo de la metionina, para hacer que la propia planta, en sus condiciones en las cuales hemos colocado, produzca lo que ella necesite para expresar mayor porcentaje de su potencial genético.
Basándonos en eso, en la nutrición edáfica, nosotros consideramos que es, y lo hemos demostrado en la práctica desde el año 2000 prácticamente, porque y empezamos en el 99, en el 2000 ya pudimos demostrarlo, en diferentes cultivos, inclusive en cultivos que estaba prohibido tocarle la raíz porque si no se me muere la planta. Hicimos trabajos a nivel radicular y demostramos en la práctica que cuanto más podemos hacer que la planta tenga condiciones para que pueda emitir mayor cantidad de raíces nuevas, la planta empieza a cambiar absolutamente todo. Entonces, básicamente, en la nutrición edáfica, nos hemos preocupado mucho porque nuestros productos permitan que la raíz se pueda expresar de cualquier cultivo en general. Pero ahorita estamos hablando de fresa. Veo que en el grupo está uno de los clientes, uno de los amigos ahora, que utilizan nuestra propuesta. En el principio él empezó con la tecnología EM, fue eso lo que lo atrajo a nosotros, pero hoy en día él va, ojalá pudiera él dar su testimonio en esta reunión, donde se le planteó en su momento de que en el caso de la fresa pudiéramos mantener el cultivo por varios años. Obviamente sonaba locura, porque se siembra, al menos en la costa peruana, se siembra en enero, febrero, y se termina la cosecha en noviembre y diciembre. Y hay que cambiar de lugar porque si no llegan todas las plagas que ya todos conocen. Todas estas plagas se presentan como si fuera una cuestión endémica y destruyen la plantación. Nosotros hemos podido demostrar ya en la práctica, y en este campo, ojalá, repito, pueda el agricultor expresar su propio testimonio. No es un campo que se acaba de sembrar, es un campo que tiene más de 2 años. Continuamos en el mismo lugar. ¿Y cómo hemos logrado que una planta no caiga en su producción y se mantenga, regrese como nueva, sin la necesidad de volver a sembrar, en el mismo lugar, con las mismas condiciones? No porque le hemos echado simplemente NPK y algunos micronutrientes. Ah, le hemos aplicado nutrientes foliares. No, no, esto es un complejo de varias variables. Dentro de esto está incluido los microorganismos, que es la parte biótica que en este caso nos favorece para que contrarreste todos los efectos negativos de los patógenos que hay en general, sea suelo, sea foliar. O sea, no es porque aplicamos un producto, ya llegó Dios. No, señor. Entonces yo quiero empezar diciendo esto. Es sumamente importante tener que una planta, cual fuera ella, esté emitiendo raíces nuevas, ojalá cada 15 días. Porque hay un montón de trabajos que demuestran que a nivel radicular, las raíces más menos tienen un tiempo de vida entre 14 y 16 días. En su mayoría de los cultivos, no en todos, pero en su mayoría de los cultivos. Entonces, sería súper interesante que pudiéramos tener raíces nuevas cada 14 o 16 días. Y para eso tenemos este producto que se llama Rax. En el mercado hay 50.000 productos enraizadores, de seguro. Lo hemos enfrentado a los mejores del mercado. Y hasta ahora, Raxo viene ganándoles en las respuestas. Es un producto natural, no tiene citoquininas, promueve, sí, que partan esas hormonas, que la planta produzca esas hormonas, pero es que no es que contiene esas hormonas. Y ustedes van a poder ver en el caso de fresa que hemos logrado este tipo de plantones. Y después de hacerlos en el plantón, obviamente lo hemos llevado a campo definitivo. Y en campo definitivo, junto con otros insumos, hemos logrado que la planta continúe en su crecimiento radicular y que haya una relación directa entre las raíces y la parte foliar. Si logramos ese equilibrio, vamos a lograr que la planta pueda empezar a expresar su potencial genético. Pero repito, esto es un inductor de raíces, pero eso no lo es todo. El siguiente producto, que es el Silmix Suelo, es un producto biogénico, que es un concepto que en su mayoría no se maneja en agricultura.
El concepto biogénico no es muy complicado. Bio, vida, génico, genética. Entonces, esto es un producto que contiene más de 30 nanonutrientes o oligoelementos, pero que no son hechos por el hombre. Es un producto biogénico, o sea, un ser vivo lo ha procesado y simplemente lo tenemos ya disponible para, en este caso, para las plantas. En el caso de Silmix suelo, como el Sil activa y Silmix foliar, los tres convienen de la misma fuente. Y las plantas, al sentirlo, simple y llanamente lo absorben in facto. Tenemos un sinnúmero de parcelas en diferentes cultivos que hoy en día dan fe de que a través del silmixuelo se han olvidado de patógenos que antaño les hacían mucho daño. Contiene más de 80% de silicio biogénico. Es un producto, repito, natural, no es un producto hecho por el hombre. Es una matriz, como, por darle un ejemplo, de la leonardita. Va a provocar que las plantas puedan ser resistentes a, a las temperaturas altas. Este verano que acaba de pasar, no, nos ha favorecido de sobremanera, porque los campos que han trabajado con nosotros parecieran que fueron oasis. El verano no les ha afectado y han entendido, después de tantas pruebas o años, han entendido que es este el producto que les ha ayudado a que sus plantas soporten el estrés. Vigor Suelo es una materia orgánica líquida que está basado en la concentración de ácidos fúlbicos. Contiene más ácidos fúlbicos que húmicos. En el mercado hay también 50.000 productos que venden como ácido húmico. Perfecto. Cuando hemos comparado el Vigor Suelo con los que hay en el mercado, sí, hasta ahora Vigor Suelo le sigue ganando a varios que hay en el mercado. No es una molécula, son varias moléculas de ácido fúlbico. Y con el Vigor Suelo, normalmente se puede enquelatar cualquier fertilizante que pueda colocar el agricultor. Además, el Vigor Suelo permite que se rompan los carbonatos a nivel suelo, lo que libera los minerales que puedan estar presentes en el suelo. Razón por la cual que la planta responde muy rápidamente. Sumado a esto, el EM-Compost, que es el caldo de cultivo de más de 100 diferentes especies de microorganismos. A este carro se han subido muchas empresas. Inclusive ya venden trichodermas, como la panacea. El doctor Terry Bojiga inventó esto, tengo entendido, por los años 80, y hoy en día este producto está presente en 145 países del mundo y se emplea en un sinnúmero de actividades. Y en el caso de la fresa, este agricultor que está presente en la sala, ya voy a decir su nombre, empezó con este producto. Hoy en día él es usuario de este producto. La parte fitosanitaria, la parte de descomposición de materia orgánica, lo hacemos con el M-Compost. Repito, en el M-Compost hay más de 100 diferentes especies de microorganismos. No hay una especie de trichoderma, no hay una sola especie de Blauberria o de Godetia, no hay una sola especie de micorriza. No, pues, no es así. Es un consorcio de microorganismos, todos benéficos. Lo que es más, todos naturales. No son hechos por el hombre, no son sintetizados. No, todos son totalmente naturales e inocuos. Está demostrado en diferentes parcelas, en diferentes cultivos, en diferentes realidades, tanto de Perú como toda Latinoamérica, y repito, en otros países del mundo. Esta tecnología reduce significativamente la presencia de nematodos. Y no hablamos de una especie de nematodos, como lo suelen hacer los nemastáticos, que mandan a dormir los nematodos. No, en este caso se los comen literalmente. El M-Compo contiene hongos que se comen a los nematodos, literalmente. Y el nematodo, en vez de convertirse en un patógeno, termina siendo un beneficio para las raíces porque se comen el exoesqueleto. Igual ocurre con el resto de patógenos, con Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia, Pythium, y todo con el M-Compost. Inclusive con el M-Compost
se puede aprovechar todo desecho orgánico de la chica. Fruta que no calificó, fruta que se cayó, que se rompió, que no, aparentemente no sirve. Oye, pero en esa fruta que no logró el éxito, yo tengo sustancias orgánicas y tengo minerales. Nosotros les podemos enseñar, que eso va a ser al final, cómo se logra aprovechar todo desperdicio orgánico y se lo puede volver a meter al sistema. Y la planta lo va a procesar mucho más rápido todavía. Inclusive a esto se le puede mejorar la fórmula colocándole los sulfatos en la cual se va a quelatar. Cuando se le coloca junto con vigor suelo es materia orgánica, es comida para estos niños. Es por eso las respuestas que son mucho más violentas. Mejoro, me estaba olvidando, con el caso de vigor suelo, yo mejoro la conductividad eléctrica y mejoro el pH del suelo. El suelo, así sea alcalino o sea ácido, con vigor suelo se vuelve un buffer y regula el pH de la conductividad del suelo. Sumado a esto, el M-Compost, logramos establecer a nivel radicular condiciones que le permite a la raíz crecer y tomar los nutrientes o sustancias minerales que ella pueda necesitar. Como es bien claro que las plantas requieren de otras fuentes minerales, y no solamente hablamos de nitrógeno, nosotros como empresa vimos este problema no de ahora, esto lo han visto muchas empresas. Entonces, no trabajamos con urea, no trabajamos con nitrato, con amonia, y no de ahora, hace años. Buscamos una molécula que no permita que la planta gaste energía, no gaste ATPs, en convertir el nitrógeno amínico, digo, el nitrógeno nítrico en amínico o al amoniacal en amínico, porque es lo que hace la planta. Pero ¿por qué no se lo doy directamente? Y sumado a ese nitrógeno amínico de lenta liberación, ¿por qué no le doy calcio? Pero calcio catónico, no óxido de calcio, no yeso, no sulfato de calcio. No, el calcio libre, catiónico. ¿Y por qué no le doy ahí esa mezcla, los otros nutrientes que la planta necesita para producir la energía que se va a gastar en la floración, en el momento que va a florear? No solamente es nitrógeno, lo que es más, en el mercado no se habla de que el nitrógeno, vía urea, vía nitrato, vía amonia, provoca que las plantas produzcan ciertas feromonas que atraen a los insectos y a los hongos. Obviamente, eso favorece a aquellos que venden veneno. A nosotros no nos interesa. Al revés, yo necesito que la planta sí produzca energía, sí produzca ATPs, pero no que me produzca la feromona que atrae los insectos y los hongos. ¿Y cómo logro eso? Dándole un equilibrio de minerales. Pero no solamente pues nitrógeno, sino también manganeso, magnesio, boro, nitrógeno, en fin, otros nutrientes que la planta necesita para crear la energía. No es solamente la urea, como se suele ver. No, ingeniero, pero la urea es más barata porque tiene 46%. Sí, pero ahí ahora se sabe muy bien que el nitrógeno que aporta en la urea no es el 100% que la planta lo toma. En las mejores condiciones llegan al 20%. Entonces el agricultor está botando de cada 100, 80 soles. Cuando ganamba él está tratando de hacer lo mayor posible eficiente. O nosotros hemos venido demostrando a los agricultores que la fertilización debe ser líquida, aún no tenga riego tecnificado. No interesa que no tenga riego tecnificado. No, es que los productos solamente se aplican con riego tecnificado. No necesariamente. Hemos demostrado que se puede utilizar el drench con sus mochilas convencionales. O si quieren pueden utilizar el inyector. O si quieren pueden ir como estarían aplicando, como dice acá en la selva tacarpo, o es una punta en los árboles o en las plantas pequeñas, se le hace un pequeño hoyito y ahí se coloca el fertilizante. O sea, de manera líquida. Inicio complementa todo esto que le vengo explicando. Si el mixuelo, silicio y otros nutrientes, más de 30, vigor suelo, materia orgánica, M-compost, microorganismos, inicio, minerales, todo esto es la parte suelo. Y obviamente se ve respuesta muy rápidamente a nivel foliar.
La característica que se nota es el color de la hoja, la calidad de la hoja, la forma ideal de la hoja, el color, y obviamente esto es la partida, ¿no? Después viene la etapa de floración. En la etapa de floración, la planta, si bien es cierto, ha formado, ha creado materia prima para esta etapa, pero ahí requiere de otros minerales, bien conocidos como el fósforo. Pero no solamente es el fósforo, pues, hay otros minerales, como el boro, como el molibdeno, como el cobalto, en fin, hay otros minerales. Y eso es floración. También se aplica de manera líquida. A esto se le suma vigorsuelo, raxo para provocar que salgan raíces nuevas y sea absorbido la mayor cantidad de los minerales que contiene floración. Eh, vigorsuelo porque todavía la planta requiere materia orgánica. Se mantiene la aplicación del M-compost a nivel suelo porque necesitamos que la población microbiana sea más benéfica que patógena, ya que cada vez que se riega de los vecinos o de donde venga el agua, me trae patógenos. Entonces yo necesito mantener una población estable de benéficos. Por esa razón es que el M-compost siempre se mantiene. Esto es una parcela del agricultor que estoy hablando. Bueno, él es el señor William Pérez. Esta es su parcela. Y es aquí donde hemos podido demostrar que si el agricultor aprende a manejar la parte fisionutricional, el mismo campo puede estar permanentemente produciendo. Él puede dar testimonio, ojalá pueda hablar más adelante, de que él ha podido cosechar entre enero, febrero, marzo, cuando el resto ya no tenía fruta, él estaba cosechando. ¿Por qué? Porque continuaba con sus mismas plantas en el mismo lugar. ¿Aló? Cuando la fruta ya logró su máximo de multiplicación celular, ya no va a haber más multiplicación celular, es el máximo de su producción de células, empieza el llenado. Y es ahí donde la planta requiere otros minerales. Si bien es cierto, es el potasio, sí, pero no solamente es el potasio, pues. Está el molibdeno, está el cobalto, está el níquel, está el silicio. Son otros, está el boro, son otros minerales. En llenado tenemos todos esos minerales equilibrados y también es líquido. Los resultados hablan por sí solos. Repito, no solamente estamos hablando de potasio. Si bien es cierto, el potasio hace que la célula produzca más, pero si la célula tiene capacidad de 1 litro y produce 1,5 litros, pues ese medio litro es el que llega a la fruta y confunde al agricultor y dice, no, 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 el potasio ha sido el que me ha dado más de peso. Nadie dice lo contrario. Pero, oye, yo necesito que toda esa energía se pase pues a las zonas de reserva. Y en la zona de reserva estoy hablando de la fruta, de la yema que va a ser fruta y de la raíz. Son los que más me interesan. Entonces yo necesito mover todo eso hacia esas zonas de reserva. Si yo le pongo nitrato de potasio, como en algunos casos he visto que hacen, no, pues eso está un poquito de locos. Porque el nitrato, así sea un cachito, va a provocar que algunas yemas que van a hacer flor se conviertan en hoja. Y la planta al final, sí, me veo que la fruta tiene un mayor sabor, color, sí, pero has provocado un desgaste de energía innecesario con la fuente de nitrógeno. Ah, entonces le voy a poner un sulfato de potasio. Perfecto, ponle el sulfato de potasio. Compáralo con llenado. Y terminan comprando llenado. No, 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 véndame su llenado en general. No, no, no. Sí, el potasio, inclusive en la etiqueta dice que tiene más potasio que el de usted, pero yo veo la respuesta, yo veo el peso de mi fruta, veo la calidad de mi fruta, el dulzor, el color, el olor, es bastante significativo. La diferencia es abismal. Sí, pues que nosotros no colocamos solamente un mineral. Nos hemos demorado tantos años en ver qué minerales la planta necesita para ese momento, sea inicio, sea floración o sea llenado. Siempre acompañado la tecnología japonesa.